Estaba escuchando algo del Louvre, ¿verdad? ¿Que dónde están las joyas? Que te puedes imaginar dónde No está podemos esto. decirlo ahora mismo. Ah, vale. Es parte de la campaña publicitaria de Francia. Vale, que vale, estamos vale. lanzando este año ya. Pues todo tuyo el escenario, Carlos. Muy bien, pues la verdad es que sala llena. Los ponentes que han venido a esta charla, empezando por Pablo, me ha encantado la charla, la ponencia. He de decir que le estaba diciendo que me lo ha dejado a huevo. Con esto de que en el mundo del arte no se gana dinero, ¿no? Esto era una realidad hasta hace, pues puedo decir hasta hace pocos años. Y antes de pasar a la siguiente slide, antes de empezar con la presentación, sí que me gustaría contextualizar lo que es esta historia que hemos vivido nosotros, mi historia personal, que como bien señalaban, pues vengo de un mundo completamente diferente. Vengo del mundo de la banca, el M&A, ¿no? Comprar y vender empresas, que se dice. Y en este sentido me voy a ubicar 2009, 2010, 2011, algo similar. Yo estoy empezando en banca. Mi padre es arquitecto, artista amateur por las tardes. Me ubico básicamente en un momento de mi vida en el que yo estoy empezando a desarrollar mi carrera profesional. He acabado un máster en gestión de renta variable y derivados por la Bolsa de Madrid. Estoy en BVA en ese momento, en el equipo de Corporate Finance. Y tengo un padre al que le tengo que dar un pequeño espaldarazo porque, claro, él pinta por las tardes, pero nadie le compra sus obras. Ni sus amigos más aférrimos, ni sus familiares, ni nadie. Entonces yo, como buen hijo, intento vender sus obras. En ese momento había una plataforma, que creo que sigue estando, se llama Artelista, Artfine America, todavía no existía Artsy, que es la gran plataforma estadounidense a día de hoy de arte contemporáneo. Creé un perfil, se llama Carlos Mercal, lo podéis ver, ¿vale? Con sus obras, todavía existe. No vendemos un colín. O sea, espero como 3 meses, 4 meses, pero es que ni un colín, o sea, ni un colín. Plana, voy a mi padre y le digo que es un paquete. Claro, ostras, un poco duro, ¿no? Plan B, bueno, oye, pues mira, me creo un perfil de Facebook, en ese momento Facebook, claro, estamos hablando, ni siquiera Instagram. Surence, también existe, lo podéis buscar. Y voy a mis compañeros del banco y les digo, mira qué artista más maravilloso, anónimo, estupendo, 150 euros, 180 euros, 120, unas piecitas así, ¿no? Expresionismo abstracto. Pues le vendí 3. Me ves a los 2 días yendo a los poblados, a la oficina, con una carpetita de 3 obras que me pagaron mis compañeros, ¿no? Claro, yo dije, joder, qué raro, ¿no? Aquí hay un problema de canal, porque son las mismas obras, el mismo artista, el mismo enfoque, y lo presento yo en digital, con un móvil. Y se venden, y sin embargo, en esa plataforma tan fría y tal, no se vende nada, ¿no? Había un problema claro de canal, 2010, estamos hablando aproximadamente. Bueno, pues en 2016, junto a varios socios, que en ese momento éramos 7 socios, y en este momento lo que vemos es, oye, aquí hay un problema que, como toda buena historia de negocios, como toda buena historia de emprendimiento, empiezas con un problema que es, joder, nadie compra el arte, pero curiosamente puede que le interese a mucha gente. Nos fuimos a hacer encuestas a pie de calle. A mí me tocó nuevos ministerios en Madrid. Tengo por ahí fotos, de hecho, esto también existen. Hay fotos de parar a la gente por la calle y literalmente decirle, oye, ¿tienes 1 o 2 minutos? Te dirás 40 minutos preguntándole cosas, todos con las mismas preguntas, y sacamos unas 1000 respuestas, yo y los otros 6 fundadores en ese momento. De estas 1000 respuestas, más otras 900 de Google Sheets, que hacíamos básicamente online, sacamos 3 grandes conclusiones, y este es el germen de lo que vamos a ver ahora. La gente sí le interesa el arte, pero no sabe cómo valorarlo. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Es más, la sensación de que me están timando es tan grande que, por favor, que no sea más de 300, 400, 500 euros, que si no, vamos, que me da una vergüenza supina, ¿no? Es más, básicamente, además, esta sensación del digital al físico es ese miedo de ¿será igual en el digital que en el físico?, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos dimos cuenta que había un problema que se le podía dar solución. Y básicamente lo que creamos en ese momento contra ese problema, pues es una solución básicamente que tiene que ver con exportar gran parte de las técnicas que usábamos en banca. Aquí no nos estamos inventando la rueda en esa parte. Empezar a recoger estadísticas de todos los clientes que atendíamos, literalmente, para poder darle trazabilidad al valor de las obras por oferta y demanda, que es la cosa más vieja del mundo. La cosa más vieja del mundo, la cosa más de sentido común de la historia. Básicamente creamos un mercado cotizado de arte
en el cual los artistas están cotizados en céntimos de euro por centímetro cuadrado y la evolución de sus precios, al que está asociado todas sus obras, evoluciona exclusivamente por las transacciones que tienen. Es algo tremendamente fácil de entender para cualquiera que si este artista vale 2.000 porque ha vendido tantas obras, y vale más que el que vale 1.000 que ha vendido menos obras. Y valdrá más el que ha vendido 10.000, ¿no? Y le han seguido comprando. Además, era un sistema que es un sistema que mantenemos hoy y que es la base del crecimiento que hemos tenido a nivel de propuesta de valor, que se fundamenta fundamentalmente en que el precio está siempre muy cerca del último precio pagado. Y es un sistema que evoluciona por cada transacción, hay una pequeña subida. Por cada periodo sin vender hay una pequeña bajada. De tal modo que no se generan las burbujas clásicas que vais a ver en el mundo del arte. Estas burbujas tan sonadas, ¿no? 50 millones de euros, 90 millones de euros, ¿no? Hay una muy conocida, ¿no? Si os gusta el mundo del arte, hay un artista, Damien Hirst, que en los años, la década de los 2000, subastó, pues no sé si fueron 20 obras suyas, y convenció a un fondo para que le comprara esas 20 obras con remates públicos en casa de subastas, ¿vale? Y por detrás le dio otras 20 o 40 obras, ¿no? Hinchó los precios, ¿vale? Sin un respaldo de demanda claro. Esta historia, al final, que se repite mucho en el mundo del arte, en ese mundo que quizás es un poquito más opaco, es lo que nosotros veníamos a solucionar, dando estas características de mercado cotizado. De hecho, como nos definimos hoy, es como somos la infraestructura artística, sobre todo valorativa, que te permite, como comprador, a cualquier comprador, tenga más o menos formación, adquirir arte contemporáneo con seguridad y criterio. Es así de simple. Además, hay una característica adicional, que es que lo que se compra con nosotros, gracias a que está trazado, a que ese valor en el tiempo lo puedes ir viendo, lo puedes vender con nosotros también. Entonces, es verdad que tenemos un pequeño porcentaje de nuestros clientes que lo toman, además, como una inversión alternativa con la que se decoran encima del sofá la casa, o el recibidor, o forman una colección. Pero hay más cosas de las que hacemos. Esto en particular es lo que somos a día de hoy. Estamos hablando desde 2016. Nosotros empezamos también con 3.000 euros, tal como Pablo, ¿no? Hace ya pues, más de una década. Y en este sentido, pues, es el clásico ejemplo de montar rondas de inversión. Estuvimos los 4 primeros años, básicamente, pues como se dice, destruyendo caja para crecer y financiando con nuevas rondas, y entramos en rentabilidad a partir del 2021. Desde entonces hemos hecho el camino inverso de ir recomprando socios y recomprando los fondos que habían invertido y, sobre todo, centrarnos muchísimo en la propuesta de valor al cliente final. Aquí hay un elemento que se ha mencionado hoy en el acto de apertura, que tiene mucho que ver con ni el digital ni el físico, el figital, ¿no? Y esto sí que me gustaría puntualizarlo, porque hoy veremos, de hecho, veis ahí que hay un cuadro, ¿verdad? Hemos traído un cuadro para hacer una ilustración, una demo, ¿no? de cómo hacemos el servicio. Nos gusta mucho tener ese primer contacto digital. Atendemos a todos los clientes por videollamadas y les hacemos una consultoría en la que los formamos y los educamos en torno a este valor artístico y este valor económico de las piezas que están viendo para poder comprar. Y acabamos en sus casas o en los espacios físicos que tenemos. A día de hoy tenemos un par de espacios físicos en Madrid, tenemos más espacios adicionales a lo largo de toda la península, ¿vale? Con los que tenemos colaboración, hay cesión de obras en esos espacios, pero sí que es cierto que donde solemos acabar es literalmente en la casa del coleccionista con nuestros asesores ahí dentro, ¿vale? Es un formato en el que creemos mucho, y creemos mucho en la vertiente en la que lo digital y lo físico se juntan y forman parte de la misma propuesta. No hay diferencias. Es sencillamente un canal diferente con el que te puedes comunicar con Sideshow, con la compañía. Por dar algunas pinceladas, hemos ido creciendo desde los orígenes, pues hemos ido haciendo un por 2 o un por 2,5 al año. A día de hoy facturamos cerca de 5 millones de euros con una EBITDA de cerca de 1 millón aproximadamente. Hemos atendido a 37.000 coleccionistas en España hasta la fecha, más unos 6.000 latinoamericanos sin querer. Es decir, sin querer porque no controlamos lo que nos llega por Instagram, por Google y demás, y en lengua hispana pues llegan sin querer. Este año estamos lanzando Francia, de hecho. Pues básicamente tenemos una recurrencia de prácticamente anual de la mitad de los coleccionistas. Es decir, cuidado con todos los presentes, de verdad, esto engancha, no lo hagáis. Además, ahora es el momento que tenéis que elegir si mañana os vais a comprar una obra. Tenéis el 50% de probabilidades de que el año que viene os gastéis más dinero en otra, ¿vale? Hemos analizado más de 42.000 artistas
De estos, el espectro es muy reducido de lo que realmente trabajamos, los filtramos muchísimo para trabajar con ellos, son todos artistas de los que vais a ver en Arco, en Reina Sofía, de los que vais a ver en centros, pues aquí, por ejemplo, en el MUSAC, tenéis aquí, por ejemplo, en el Centro Leones de Arte. 102 artistas internacionales a día de hoy, 5.800 obras disponibles. En mercado secundario os decía que podemos vender las obras de nuestros clientes después, en un servicio que damos y que literalmente hemos ido haciendo todos estos años. Si me podéis valorar, ahí estamos. En estas 4 obras disponibles, básicamente lo que ilustramos es que, a pesar de que tiene estas características de inversión alternativa, prácticamente nadie está interesado luego en vender las obras. Habremos generado, pues mira, de todas las transacciones que habremos hecho, habrán sido apenas unas 250 o 300 de mercado secundario, no más. Básicamente es, lo veremos más adelante en las siguientes slides, algo con lo que conectar, algo que nos representa y al mismo tiempo esa inversión alternativa patrimonial y no especulativa, que es cierto que termina fomentando muchísimo la economía real y el tejido y el ecosistema de todos los artistas que trabajan con nosotros, proveedores. Es decir, en este sentido, 2 espacios expositivos y esta experiencia digital basada en datos e integrando IA en partes de la metodología. Esto es mucho más reciente, la tecnología que estamos usando precisamente para crear agentes que nos ayuden con la valoración artística. Antes de pasar a la siguiente slide, nos vamos a quedar aquí un segundo. Os he contado la parte en la que yo vengo de banca, hemos exportado temas que ya existen, de matemáticas, estadística, hemos exportado pues, formas de valorar propias de la oferta y la demanda, pero nos faltaba algo, ¿El arte tiene valor o se lo damos? ¿La calidad artística existe o se la damos por marketing, por modas, por criterio subjetivo? Esto era una gran pregunta. Claro, lo que yo hice después de fundar Saisho es que yo tengo estudios de historia del arte por la UNED, posteriormente, por supuesto, y realmente todo esto está pensado ya. Esta respuesta ya está resuelta, lo que pasa es que la gente no lo conoce. ¿Sabéis lo que es la teoría de la estética? ¿A alguien le suena? Filosofía del arte. Si empezamos a citar ejemplos, a Kant, a Hegel, a Adorno, Walter Benjamin, ha habido muchísimos pensadores a lo largo de la historia que ya han dilucidado y han pensado sobre qué es lo bello, qué no es lo bello, qué es la experiencia estética, qué no lo es, o incluso, dentro del arte conceptual, dentro del arte teórico, qué es un concepto profundo y qué no lo es. En este sentido, lo único que hemos hecho ha sido coger todos esos pensadores, todas esas formas de valorar, las hemos descompuesto, aquí volvemos a nuestra filosofía muy matemática, las hemos descompuesto, las hemos parametrizado y es lo que usamos precisamente dándoles notas y justificando esas notas, que es una metodología propia que hemos desarrollado nosotros en base precisamente a esta teoría, para poder explicar al consumidor, para poder explicar al coleccionista si este artista hace algo de más calidad o de menos calidad, indistintamente de si le gusta más o menos. El gusto es lo particular, la calidad es lo objetivo. Así que vamos a hacer una demo. Hoy hemos traído una pieza del artista Ike Alonso, que es esta misma que veis aquí, y esa misma que tenéis ahí en persona. Vamos a hacer en esta slide una demo de lo que hacemos en las sesiones de asesoría one-to-one que hacemos con todos nuestros clientes. De los 37.000, hemos hecho 37.000 videollamadas. Primeras videollamadas. En la primera videollamada, lo que normalmente centramos el tiro es en explicar dónde reside la calidad artística. Vamos a hacer una pequeña demostración en el arte en concreto. De hecho, ayer lo hablaba con uno de los ponentes, con Gerardo. Pues básicamente, si tenemos que describir el arte, ahora os voy a dar una descripción un poquito más de enjundia, ¿no? Pero si vosotros al ser humano le quitáis a lo largo de toda su historia todas las humanidades, imaginad que no existieran. Que no existió la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la filosofía. ¿Qué queda? No queda nada, ¿no? ¿Qué queda? Seríamos animales, ¿no? Poco más. No hay reflexión, no hay representación de qué somos, no hay conciencia. El arte, y ahora os pongo la definición que sí que usamos a nivel de patrón, el arte es
Y esto te recoge desde las cuevas de Altamira hasta hoy día. Son las distintas representaciones de la realidad percibida que se han hecho a lo largo de todas las generaciones de la humanidad, desde una experiencia estética determinada y siempre innovadora. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada fase de la humanidad el artista intenta representar esa realidad que se percibe, esa realidad que vive, ¿vale? Y en este sentido intenta representarlo desde una óptica, desde una forma diferente a como se representaba antes. El primero que llega es arte, el siguiente, el décimo eso ya no es arte, es artesanía, ¿vale? Entonces, en la percepción de cómo se valora a nivel artístico, estos componentes es lo que se usa de forma práctica dentro de la valoración. Hay dos formas de valorar: la valoración formal, valoración conceptual. Siempre ha de ser coherente e innovador el arte. Ahora lo veremos con ese ejemplo práctico. Esa valoración formal que veis ahí, problema formal, referencias formales, planteamiento, experimentación y ejecución, vamos a venir a responder que esto es cómo de bueno a nivel de experiencia estética es este artista. Esta parte de aquí tiene mucho que ver con el problema teórico. Oye, cómo de profundo, cómo de universal es este problema que yo quiero potenciar con lo artístico, cómo de importante es para la humanidad y cómo mi solución, que es ese concepto artístico, es poco obvio y al mismo tiempo efectivo comunicando y trasladando ese problema. Vamos a ver un ejemplo de esto para que podamos tangibilizar. Por lo general, que sepáis que las sesiones duran 1 hora, así que hoy igual os quedáis con dudas. Luego podemos hablar si queréis. Este es Iquella Alonso. Este artista en concreto, esto que veis aquí, es el problema y la solución formal y conceptual que trabaja este artista. No vamos a centrarnos en leerlo específicamente, os voy a poner los resúmenes. Pero en valoración artística, por lo general, lo que se valora es la dificultad de los problemas artísticos, como si estuviéramos hablando de ingeniería, y el virtuosismo de las soluciones. Da igual de qué artista se trate. En este caso, Iquella, por poneroslo de un modo muy simple, lo que hace, en concreto, dentro del problema teórico que trata, es un pintor paisajista, que por cierto tiene unas cuantas obras de León. No he traído las de León porque eran más difíciles de explicar con eso. Este artista en concreto lo que intenta es reinterpretar la técnica paisajística, que es de las 3 temáticas más dadas en el arte, la historia del arte, desde una perspectiva diferente. En este caso, él en vez de coger con su solución la visión alzada, yo veo el paisaje desde aquí, se va a Google Earth, coge las líneas de cuadrícula, básicamente, de la perspectiva de la ciudad, del artista al que va a rendir tributo, y al mismo tiempo coge el cuadro de referencia en el que está basado esa obra. En este caso, pues os sonará Edvard Munch, el del Grito. Este cuadro es otro, se llama Desesperación. Y en este sentido, eso que es el planteamiento teórico conecta con el problema formal que soluciona. Esto, para que entendáis a nivel artístico lo difícil o no. ¿Cómo soy capaz de hacer que todas mis obras sean diferentes entre sí, en composición de formas, composición de colores, en trazo, en texturas, en materiales, en técnica, y al mismo tiempo que sean reconocibles todas de Iquella Alonso? Véase cómo soy capaz de mirar a la izquierda y a la derecha a la vez. Claro, todos los artistas tienden a repetirse. Tú ves un cuadro de Picasso, ves otro, y dices, el cuarto que te enseña, y dices, es Picasso. ¿Por qué? Oye, pues porque tiene básicamente esa deconstrucción de formas, ese tipo de trazo. Claro, y que ella no puede hacer eso si quiere lograr esto. Él lo que coge es que precisamente coge ese cuadro de referencia, si vais a la siguiente slide, que creo que está la siguiente, coge los colores del cuadro de referencia, los trazos, coge el tipo de degradados, las texturas, los materiales, y como veis incorpora la línea de cuadrícula, que esta es la perspectiva de Google Earth, y hace precisamente esa alusión de un cuadro hacia el otro, y si cogiéramos otros cuadros de Iquella van a ser otros colores distintos, otra composición de formas, va a ser otra composición de colores, de volúmenes, y sin embargo identificaríamos que es un Iquella Alonso precisamente por la metodología. Eso es algo particular a nivel de solución. Y eso es lo que se termina valorando. Pues aquí en los presentes habrá alguien en la sala, varios, ¿no?, que le guste este artista, habrá otros que le horrorice. Pero lo que sí que valoramos en arte, que no es ese campo, es cómo de difícil o fácil es llegar a esta solución. ¿Cuánto virtuosismo se requiere solucionando esto? ¿Vale? ¿Cuántos artistas son capaces de hacer esto? Y de llegar a eso, ojo, que cuenta el primero. Claro, puede llegar otro a lo mismo. Barceló está haciendo ahora lo mismo, exactamente. Pues es una Barceló.
Entonces, si vamos a la siguiente slide, ¿cómo se mide en cambio la parte de valor artístico y potencial? Ese potencial de crecimiento de los artistas. Claro, cuando queremos ver si el artista va a crecer, pues muy simple. Esto que os he dicho, los problemas. Un artista crece porque los problemas van volviéndose más difíciles. Eso es lo que explicamos a todos los clientes. ¿Por qué Picasso se volvió como se volvió probablemente el artista más importante de la historia? Empezó en la etapa rosa, siguió con la etapa azul, figurativo, expresionista si quieres, siguió con el cubismo y literalmente después fue cogiendo cada una de las vanguardias que había y mejorándolas. Fue cada vez elevando el nivel de dificultad de lo que estaba haciendo y solventándolo con un grado de virtuosismo suficiente y en algunos casos excelso, de tal modo que ganó el reconocimiento global, tanto de la comunidad artística como de la comunidad global de expertos. En este sentido, eso es lo que buscamos con los artistas. ¿Este artista en los últimos años ha ido evolucionando su problema o no? ¿Ha ido creciendo en esa dificultad o no? ¿Nos guste o no? Aquí somos escépticos, no, somos completamente agnósticos. No decimos si nos gusta o no. Y por otro lado, pues ya se analizan métricas más de mercado, que son las que nosotros recogemos a nivel de data, y es lo que nosotros usamos precisamente para dar una propuesta de valor entera, en la que precisamente el cliente puede tener ese criterio y esa seguridad de que si estoy comprando churras, son churras. ¿Os acordáis del problema, ¿no?, de 2016, precisamente, de las encuestas? Si estoy comprando merinas, son merinas. Que no me vendan churras a merina, a precio de merina. Vamos a la siguiente slide, un segundito. Esto ya que veis es... La primera parte son las notas de nuestro equipo de análisis artístico. Básicamente, estas son las notas de la complejidad de problema formal, experimentación, ejecución, complejidad conceptual y conceptos. Son las notas de los problemas y soluciones. Y esta parte de aquí abajo, estas son las métricas estadísticas que recogemos y son reales. De hecho, estas son reales de ayer. A este artista se le ha propuesto en 1056 videollamadas, ha interesado en 721, se le han adquirido 113 veces, con la mayor parte de los tipos de coleccionistas, es decir, grandes coleccionistas, patrimoniales, experimentados, neófitos y compradores estéticos. Tiene todavía una percepción de calidad contra el precio elevada, tiene espacio de subida, básicamente esto lo medimos pues, con los grados de calentamiento de la demanda, vemos si se va aplanando la curva o no. Y en este sentido, este tipo de cifras, que al final esos porcentajes que veis ahí, decir, oye, pues al final ese funnel que le está enseñando al cliente, te permite saber que de cada 10 personas que ve a IKEA, 1 le compra. Y le interesa a casi 7. Si tú mañana vas a vender este artista con nosotros, porque lo estás comprando ahora, que esta pieza vale 8.000 euros más o menos, y podemos pensar que en 5 años, oye, pues el latir de revalorización que ha tenido IKEA creo que es más o menos un 24% al año, ha pasado. Anual, en los últimos... Empezó en 2018, ¿verdad? Pues en los últimos casi 8 años. Si dentro de 5 años proyectamos ya no un 25, sino proyectamos un 15 y pensamos que esta pieza pues, puede estar en 15.000 o en 20.000, aquí tienes tus funnels. ¿A cuánta gente tendremos que proponérselo para vender tu obra en secundario cuando nos pidas que la vendamos en Saixo por ti? Esta es la propuesta entera con la que acompañamos a coleccionistas, por lo general les educamos, les formamos las sesiones y luego anualmente tenemos checks con ellos de cómo va precisamente esa colección, que se van formando, qué han hecho sus artistas y, sobre todo, si quieren tanto desinvertir como adquirir nuevas piezas. ¿Vale? Y al final es algo que, como digo, no empecéis con nosotros porque genera recurrencia y es un gasto adicional con el que no contábamos. Y en este sentido, pues, dar las gracias a la Ciudad de León, dar las gracias a todos los presentes por la oportunidad de estar aquí. Nosotros hacemos muchos eventos y pop-ups a lo largo del año. Es cierto que estamos más centrados en Madrid por lo general, en Barcelona, ahora estamos abriendo París, pero probablemente queramos hacer algo precisamente en Castilla y León, ojalá sea en León, y por supuesto estaréis más que invitados los presentes. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Una cosa antes de irte, que me estaba yo quedando ahí con la duda, que es más fácil que un artista emergente gane dinero o enseñarle al algoritmo que un plátano pegado en la pared es arte. Dame una respuesta así rápida, ¿eh? Rápida. Rápida. Ese plátano pegado en la pared es de Mauricio Catalán, se llama Comedia en esa obra. Hemos visto el problema teórico, ¿no? Eso es arte teórico. Por lo general eso no tiene composición estética.
Y eso en concreto, dentro de ese tipo de valoración, es una obra soberbia. Lo que buscaba Catalán en particular, que se tiró 5 años sin ir a ferias en 2019 cuando fue a Basel con esa pieza, es porque su galerista le convenció. Esa pieza no es un plátano, es un papel, es una performance. Y él lo que criticaba es que en el mercado del arte los precios son absurdos. Lleva 6 años criticando eso, que las élites compran lo que les gusta y el buen arte lo dejan de lado. Cuando llevó esa performance era con un objeto frugal, haciendo alusión a todas las obras de arte que pasan a la historia, que son una mierda, según él, claro. Y básicamente poniendo un precio absurdo de $120.000. Y haciendo precisamente esa performance el jueves. La feria era de miércoles a domingo, hizo una performance el jueves para decir, oye, me lo voy a comer, voy al supermercado enfrente de Basel, en Miami Beach, compro otro plátano por 80 céntimos y lo vuelvo a dejar pegado. Y lo vuelvo a repetir cuando se venda. Y esto será lo que haga cualquier comprador de la obra futuro. ¿Qué sucedió después? Él no dijo nada, no salió en rueda de prensa a decir nada de esto. Esto te ha puesto en ese papel solo. Eso sí, conclusión de todos los presentes. El arte es un chiste. Los precios en el mercado del arte es un chiste. Esa obra es una obra que pasará a la posteridad porque a nivel de arte teórico ha cumplido absolutamente con su papel. Él quería viralizar que la formación de precios en el mercado del arte era... Y eso el algoritmo, por cierto, con los agentes IA se puede educar, ¿eh? Ya lo hacen muy bien. Pues un aplauso para Carlos Suárez, fundador y CEO de Saiso.